Objeto. SCP-359. El Gavilán. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El sitio provisional 359 ha sido construido en proximidad a la ubicación de SCP-359. El destacamento móvil armado Gamma 27, allanamiento de morada, se encuentra actualmente desplegado en el sitio provisional 359, y tiene la tarea de descubrir e implementar procedimientos tanto para neutralizar a SCP-359 como para acceder a SCP-359-A. La preservación de la normalidad puede ser descartada a la hora de formular propuestas de neutralización para 359, debido a la lejanía artificial de la zona que habita. Lecturas regulares de GPR serán realizadas a SCP-359-A, para ayudar a deducir la cantidad exacta de efesio contenido dentro de este. Procedimientos especiales de contención archivados 5 de mayo de 2015. SCP-359 se mantendrá bajo vigilancia constante con un dispositivo de seguimiento por radio fijado a su pierna. En cooperación con el Departamento de Transporte de Ohio, la autopista situada cerca de la ubicación de 359 se mantendrá cerrada indefinidamente para garantizar que no haya más víctimas civiles. SCP-359 en reposo. Descripción. SCP-359 es una escultura de metal semejante a un buteo jamaicensis, gavilán colirrojo, con una envergadura de 4.3 metros. Actualmente se desconoce la composición exacta del metal con el que está construido SCP-359, ya que no se ha podido recuperar ninguna muestra. Sin embargo, en la actualidad se cree que una gran parte está construida con efesio. En circunstancias normales, 359 solo está activo durante la noche. Durante estos periodos de actividad, 359 adopta una naturaleza depredadora, atacando a la mayoría de los objetos en movimiento que ve. Notablemente, 359 no consume ninguna de sus presas, ni siquiera las de naturaleza orgánica. En cambio, se ha visto a 359 recogiendo los restos de sus presas y depositándolos cerca de los límites de la zona en la que está activo. A pesar de su pequeña envergadura en relación con el resto de su cuerpo, 359 es capaz de volar, habiendo demostrado la capacidad de realizar maniobras muy intrincadas. SCP-359-A se refiere a una estructura subterránea, a la que se puede acceder a través de un agujero situado cerca de la percha de SCP-359. Aunque la Fundación ha llegado al agujero que conduce a SCP-359-A, todavía no se ha abierto una brecha. SCP-359 defiende activamente la entrada de cualquier posible intruso, que es la única circunstancia en la que se activa durante el día. Se desconoce si 359 puede detectar el deseo de entrar a SCP-359-A, o si simplemente ataca a cualquier cosa que se le aproxime. Las lecturas con un radar de penetración terrestre, GPR, indican un gran espacio hueco, en cuyo interior se detectan masas de efesio. Anexo 359.1. Descubrimiento. SCP-359 fue descubierto por la Fundación en enero de 2009, después de que se reportara una serie de desapariciones a lo largo de la Ruta Estatal 33 en Ohio. Agentes integrados en el Departamento de Policía de Lancaster se dieron cuenta de esto y enviaron un equipo a investigar. El equipo descubrió tanto los cadáveres profanados de los desaparecidos como la sangre seca de los fallecidos en las garras y el pico de 359. Después de que el gobierno estatal transfiriera el caso a la Fundación, las investigaciones posteriores no descubrieron ningún registro de la construcción de 359, a pesar de su diseño relativamente moderno. La primera mención que se conoce de este fue en 2006, cuando la propiedad en la que se encuentra fue donada a la ciudad de Lancaster. Anexo 359.2. Expediente sobre el efesio. Preparado por el Departamento de Estudios Metalúrgicos. Descubierto y bautizado originalmente por un equipo de investigación griego en la década de 1960, el efesio es una aleación compuesta por hierro, bronce, berilio, y varios elementos desconocidos. El efesio es más comúnmente usado en estructuras que están destinadas a ser animadas, como SCP-359, SCP-070 y SCP-1451. Aunque no es la forma más común de animación, es la más popular entre los incapaces de taumaturgia o ontoquinesis.
Llamado así por el dios helénico de la forja, Hefesto, el efesio se encuentra con mayor frecuencia en ruinas y artefactos de la antigua Grecia. Se extendió por todo el mundo antiguo a través del comercio y las conquistas de Alejandro Magno y, posteriormente, del Imperio Romano. Se han encontrado restos de Efesio en estatuas chinas Shishi y en esculturas indias de Buda y otras figuras hindúes. A pesar de su gran difusión, su producción se limitaba a Grecia. Debido al secreto de su creación, el método de producción del efesio se ha perdido al tiempo, y su último uso conocido es el de las puertas y la columna de Bernouard, construidas hacia el año 1000 para la iglesia de San Miguel en Hildesheim, Alemania. Se han reportado alijos de efesio por los países bálticos, pero, al igual que sus medios de producción, la información sobre su ubicación se ha perdido. Sin embargo, los objetos animados a través del efesio no se animan permanentemente. Con el tiempo, debido a una reacción química con el O2 de la atmósfera, el efesio se oxida y acaba por volverse inerte. Este proceso puede acelerarse si objetos que se encuentran en un entorno libre de O2 son repentinamente introducidos al gas. La oxidación del efesio suele caracterizarse por el objeto volviéndose más lento y cesando la respuesta a estímulos antes de acabar totalmente inerte. El efesio también está sujeto a una segunda propiedad anómala, aparentemente implementada para protegerse de la ingeniería inversa. Si en algún momento después de su animación la aleación es retirada, se toma una muestra, o se separa de otro modo de la masa principal, este entrará repentinamente en un proceso de lunafacción, anulando sus propiedades anómalas. Debido a esto, la composición exacta del efesio es actualmente desconocida. La adquisición de efesio sería muy beneficiosa para la Fundación. La adquisición de un medio de animación tan sencillo podría contribuir a los esfuerzos por automatizar ciertas partes de la Fundación, como la seguridad, las misiones de campo, y otras tareas similares. Asimismo, obtener información sobre cómo fabricar el efesio y asegurar que la Fundación sea la única poseedora del mismo podría resultar económicamente beneficioso, ya que la Fundación sería la única vendedora del metal. Aunque no tan importante como las dos últimas razones, redescubrir los medios para crear el efesio sería un importante logro antropológico, que permitiría comprender mejor las culturas que producían y utilizaban el metal. Anexo 359.3. Descubrimiento de SCP-359-A. En 2015, de acuerdo con el programa de prospección llevado a cabo por el Departamento de Geología, se realizaron lecturas de GPR en el continente norteamericano para descubrir anomalías subterráneas. Las lecturas realizadas cerca de SCP-359 indicaron la existencia de una estructura hueca directamente debajo de su percha. Otras lecturas centradas en esta estructura apuntaban a la existencia de vastos depósitos de efesio, presumiblemente no activado. Se envió un equipo de reconocimiento para investigar, y potencialmente encontrar o crear una entrada a la estructura subterránea. Registro de reconocimiento 2015. Fecha: 17 de abril de 2015. Equipo de reconocimiento: Pi-27. Asunto: el DEI-Pi-27 fue desplegado para investigar la zona inmediatamente superior a la estructura subterránea en busca de una posible entrada. Si no se descubría ninguna entrada, se elegiría un lugar para comenzar una perforación. Líder de escuadrón: Pi-1. Miembros de escuadrón: Pi-2, Pi-3. Comienzo del registro. Revisando comunicación. Suena bien. ¿Cuál es el punto de las comunicaciones? Todo lo que estamos haciendo es arrastrar este equipo hasta allí en caso de que no encontremos un agujero que nos lleve hacia abajo. No es como si nos fuéramos a separar o algo. Es el estándar para todas las operaciones, incluso algo pequeño como esto. Las grabaciones también se usan para guardar registros. Eso también. Movámonos, estamos perdiendo la luz del día aquí. Sí. Pi-3 gruñe al levantar el equipo. Pi-27 comienza a caminar hacia la percha de SCP-359 desde la ruta 33. Ese sí que es un pájaro enorme. Me sorprende que hayamos podido mantenerlo en secreto durante tanto tiempo con lo grande que es. Estaremos a salvo de él, ¿verdad? ¿Leíste el informe 3? Solo está activo durante la noche. Si quieres ponerte específico, entre las 9 p.m. y las 6 a.m. Es la 1:08 ahora mismo, estaremos bien. Quiero decir, teníamos que leer el informe 1. Todo lo que estamos haciendo es, o encontrar un agujero, cavar uno.
No es como si estuviéramos haciendo una operación encubierta para infiltrarse en la Casa Blanca. Tienes razón. No importa. Continuemos. Pi-27 pasa junto al cadáver de un Odocoileus virginianus, ciervo de cola blanca, colgado de un árbol por su cornamenta. Llegamos a su terreno de caza. Veremos muchos más de esos. Pi-27 alcanza la percha de SCP-359, deteniéndose a su sombra. ¿Puedes revisar qué tan cerca estamos de la estructura 3? Dame un segundo. Pi-3 deja caer suavemente el equipo que llevaba, buscando en su mochila un PDA. Nosotros deberíamos estar directamente sobre el centro de la estructura. Las lecturas del radar parecen mostrar algún tipo de túnel de acceso cercano, pero es bastante pequeño. Parece un buen lugar para empezar, vamos allá. ¿Este es el agujero del que hablas, 3? Pi-1 y -3 se acercan a donde está Pi-2. Pi-2 está señalando un agujero de 0.5 metros de ancho en el suelo. Pi-3 revisa su PDA. Fotograma de la cámara corporal de Pi-3. Sí, ese es. Parece que se ha derrumbado, y puede que tengamos que ampliarlo un poco para que entre todo el equipo de recolección que envió el departamento. Vamos a trabajar entonces. Me pondré a trabajar preparando el equipo para que puedas descansar, 3. Pi-2 comienza a preparar el equipo de perforación mientras Pi-3 se recuesta en un árbol y Pi-1 supervisa. Cuando Pi-2 está a punto de activar el taladro, se oye el sonido de metal raspando contra metal. Los 3 miembros de Pi-27 se giran para mirar a SCP-359, que tiene las alas extendidas. SCP-359 se lanza desde su percha, descendiendo en picada y agarrando a Pi-2 antes de ascender. Los miembros restantes de Pi-27 se dispersan en el bosque circundante. ¿Qué carajos fue eso? 1. Pensé que estábamos a salvo durante el día. Tú mismo lo dijiste, y mira lo que le pasó a... Cálmate, 3. Que me calme. Acabo de ver a mi colega, mi compañero, mi maldito amigo ser arrebatado por un pájaro metálico gigante. ¿Cómo se supone que mantenga la calma? No lo sé, 3. No lo sé. Solo tenemos que salir de aquí. Ya puedo oír a ese pájaro viniendo a por nosotros. Se oye el batir de las alas de SCP-359, enviando una pequeña ráfaga de viento a través de las hojas del bosque. Pi-1 y 3 comienzan a correr hacia la ruta estatal. SCP-359 atraviesa la línea de árboles persiguiendo a Pi-27. Pi-1 se detiene un momento para recuperar el aliento, dando a SCP-359 la oportunidad de alcanzarla y llevarla por los aires, junto a varios troncos de árboles arrancados. Mierda. Se oye a SCP-359 girar hacia Pi-3 cuando tropieza con la raíz de un árbol expuesto, aterrizando sobre la cámara corporal. El daño resultante corta la conexión. Fin del registro. Tras el final de este registro, se encontró a Pi-3 en la ruta estatal cercana, ensangrentado y magullado. Pi-1 y Pi-2 han sido declarados muertos, lo que se confirmó cuando sus cadáveres fueron encontrados en condiciones similares a las de las presas de SCP-359. Anexo 359.4. Formación de Gamma 27 e involucración del DDA. Tras los sucesos del registro de reconocimiento descritos en el anexo 359.3, se enviaron múltiples misiones, más fuertemente armadas, para intentar sobrepasar la amenaza de SCP-359 y acceder a SCP-359-A, todas las cuales acabaron igualmente en fracaso. Un comité conjunto del Departamento de Estudios Metalúrgicos, el Departamento de Geología, y el equipo de investigación de SCP-359 decidió que había que tomar medidas más extremas. En consecuencia, se estableció el sitio provisional 359, formado por subgrupos de los departamentos de Geología, Estudios Metalúrgicos, y Desarrollo de Armas Anómalas. También se formó el Destacamento Móvil Armado Gamma 27, Allanamiento de Morada, el cual fue estacionado en el sitio provisional 359. Citando el expediente de destacamentos móviles. El Destacamento Móvil Armado Gamma 27 está formado por individuos reunidos de misiones fallidas para acceder a SCP-359-A, así como por miembros de NU-7 y otros destacamentos orientados al combate.
El único objetivo de Gamma 27 es la neutralización de SCP-359 y el acceso a SCP-359-A. Para llevar a cabo esta tarea, Gamma 27 realiza regularmente misiones para observar el comportamiento de SCP-359 y sus patrones de ataque. Los datos obtenidos en estas misiones se envían a los departamentos de desarrollo de armas anómalas y de estudios metalúrgicos para obtener un conocimiento más profundo sobre SCP-359 y sus posibles métodos de neutralización. Expediente de SCP-359. Paquete de diseño del Departamento de Desarrollo de Armas Anómalas. Compilado por el ingeniero Ezra Everest para el G-27. Descripción de objetivo. La entidad es una escultura metálica de gran tamaño, 4 metros de envergadura, aproximadamente 9 m de altura, peso desconocido, que se asemeja a un gavilán colirrojo. La entidad está formada por efesio, una aleación compuesta por hierro, bronce, berilio, y otros elementos desconocidos. La entidad solo está activa A, durante la noche, o B, en defensa de SCP-359-A. La entidad es altamente perjudicial en su defensa de SCP-359-A, habiendo sido vista atacando todas las fuentes de movimiento. Posibles debilidades explotables. 1. Inutilizable. La entidad está construida, al menos parcialmente, con efesio, el cual tiene un punto de fusión de 1274 grados Celsius. Un paraarma capaz de hacer que el aire que rodea a la entidad alcance esta temperatura podría ser una opción viable para neutralizar a SCP-359. Razón. El daño potencial al entorno y a la estructura subterránea cercana se considera inaceptable. 2. Inutilizable. Las principales armas de la entidad son sus garras y su pico. La inutilización de estos apéndices podría hacer inofensiva a la entidad. Un paraarma capaz de amputar a la entidad podría facilitar su neutralización. Razón. La entidad podría seguir causando daños por fuerza contundente al volar hacia los operativos. 3. Aprobada, fracaso. Hasta ahora, la entidad solo ha utilizado sus alas para la locomoción. Utilizando un paraarsenal psiónico tanto para lanzar como para desplegar cadenas, las alas de la entidad podrían ser contenidas, lo que facilitaría su neutralización. Actualización. Las cadenas utilizadas en el procedimiento resultaron ser demasiado débiles para contener a la entidad, que se liberó y procedió a acabar con el agente psiónico. 4. Aprobada. El efesio, cuando es extraído del cuerpo principal, sufre un proceso alquímico que lo transforma en plata. La extracción de grandes porciones de SCP-359 podría inanimarlo al perder el efesio sus características anómalas. Un procedimiento como este podría llevarse a cabo mediante el uso de explosivos taumatúrgicos propulsados hacia SCP-359. Notas sobre el arma 359-9. En pocas palabras, el paraarma no es más que explosivos atados a un cohete mágico. Los componentes necesarios son 24 kilogramos de material explosivo anómalamente mejorado, sistema de propulsión activado y propulsado por taumaturgia, un taumaturgo, resonador Eberhard de tipo segundo. El DDAA suministrará las bombas y los cohetes. Estoy seguro de que ustedes podrán proporcionar un taumaturgo. El taumaturgo deberá activar el cohete y guiarlo hacia su objetivo. Normalmente, lo único que haríamos es seguir el ED que emite el objetivo, pero por lo que hemos podido averiguar de sus observaciones, el pájaro no emite nada de eso. Si todo sale bien, 359 estará en pedazos antes de que perdamos otro operativo por su culpa. Y, voy a ser realista con ustedes, esta es nuestra última opción. Si quieren deshacerse de este pájaro, será mejor que esto funcione. Ustedes y yo sabemos que no podemos hacer nada más que esto. Estamos demasiado cerca de los centros de población para usar algo más anómalo que esto. El comando nunca lo aprobaría. Estado de arma, 359-9. Componentes reunidos, desplegada. Anexo 359.5. Destrucción de SCP-359 y acceso a SCP-359-A. Registro de Gamma 27, 2017. Fecha: 23 de enero de 2017. Destacamento móvil. DMA, Gamma 27. Sujeto: el DMA, Gamma 27 fue desplegado para intentar neutralizar a SCP-359 con el arma 359-9.
Si se neutralizaba a SCP-359, se notificaría a un subgrupo del Departamento de Geología estacionado en el sitio provisional 359 para que comenzara a perforar una entrada más amplia a SCP-359-A. Nota adicional. El registro fue recuperado de la cámara corporal de G1. Su chaleco fue encontrado en la entrada a SCP-359-A por un equipo enviado a investigar. El equipo fue enviado después de que Gamma 27 no respondiera a ninguna comunicación del sitio provisional 359. No se ha logrado localizar a G1, y su estado actual es ausente sin permiso. Líder de escuadrón, G1. Miembros de escuadrón, G10, G23, G28. Comienzo del registro. Revisen las comunicaciones, todos. Claro. Claro. Fuerte y claro. ¿Cómo está el arma, 28? Se ve bien. Perfecto, avancemos. G1 se adentra en el bosque, con el resto de Gamma 27 siguiéndole. G23 y G28 se turnan para llevar el arma 359-9. Al cabo de un rato, SCP-359 puede verse sobre la línea de árboles, inactivo en su percha. Los restos de los intentos anteriores de acabar con él se pueden ver esparcidos a su alrededor y en el agujero que lleva a SCP-359-A. La zona que rodea a SCP-359 también ha quedado desprovista de vida vegetal, creando un pequeño claro. 8, ¿cuánto te tardarías preparando el cohete? 5, tal vez 6 minutos. No me debería tardar mucho. El tiempo suficiente para que 359 te haga polvo y arruine toda la operación. Quédate en el borde del claro con el arma, y lo mantendremos distraído el tiempo suficiente para que hagas lo tuyo. 10, quédate con 8 por si acaso. 2-3, conmigo. Entendido. Gamma 27 asiente mientras siguen la orden de G1. G28 coloca sus dos manos en el arma 359-9, canalizando su EVE hacia el para-arma. G1 y 23 salen al claro y apuntan con sus rifles a SCP-359. Cada uno de ellos dispara una cantidad considerable de tiros a SCP-359, activando la escultura. Al igual que en anteriores enfrentamientos, SCP-359 extiende sus alas antes de lanzarse al cielo. G1 y 23 se adentran en el bosque, mientras SCP-359 les sigue desde lo alto de los árboles. El dúo lucha por mantener su ventaja sobre SCP-359, pero lo consigue. ¿Cómo va el cohete, 8? Me encontré con un pequeño contratiempo, pero no debería tardar mucho más. El arma 359-9 emite un fuerte chisporroteo al intentar encenderse, lo que atrae la atención de SCP-359. Al ver a G10 y 28 en el borde del claro, se gira y sale volando hacia su dirección. G1 maldice en voz baja y se detiene. Después de esto, G1 comienza a correr tras SCP-359, haciendo una señal a G23 para que le siga. ¿Qué demonios pasó? No lo sé, el arma no debió haber hecho eso todavía. Maldito DDA. Eso no importa, empiecen a correr. ¿Y el arma? No podemos simplemente dejar. Solo corran. G28 suelta el arma 359-9, cortando la conexión. G10 agarra la muñeca de 28 mientras huyen, derribando el arma mientras SCP-359 vuela por encima. G1 corre detrás de SCP-359, saltando por encima del para-arma y adentrándose en el bosque. Vuelvan a la ruta estatal, no nos seguirá tan lejos. Podemos volver por el para-arma después. Oigan, una pregunta. ¿Qué pasa, Tere? G1 gira la cabeza para mirar a G23, solo para ver que no está detrás suyo. Teres, ¿dónde estás? ¿Cuánta energía le metiste al arma, 8? Apenas lo suficiente para que se dispare. ¿O por qué? Solo. El micrófono de G23 capta el ruido del resonador Everhard de tipo segundo siendo activado. Preguntaba. Sé lo que estás pensando, y no va a funcionar, Teres. Seguirá necesitando a alguien que lo guíe. Un 10, ¿sabes si el cohete es lo suficientemente fuerte como para cargar a alguien?
Es... No, no lo es. Mierda, entendido. Estaré con ustedes en un rato. demonios. No debería habernos seguido hasta aquí. Pensaba que no llegaba tan lejos. Los sonidos de puertas cerrándose y metal raspando contra metal pueden ser oídos. Los gritos de G10 y 28 son audibles a través de sus micrófonos. 10, 8, ¿cuál es su situación? G1 atraviesa la línea de árboles, dejando a la vista la ruta estatal. SCP-359 está encaramado en el vehículo de transporte fortificado del DMA, intentando romper el cristal con su pico. Esto también marca la mayor distancia registrada que SCP-359 ha volado desde su percha en defensa de SCP-359-A. G10 y 28 están presumiblemente dentro del VTF. Aguanten, ya voy. No lo hagas, 1. Solo te matará. G1 se da la vuelta, solo para ver que G23 todavía no está allí. ¿Dónde demonios estás, 3? Voy en camino. Al oír un ruido, G1 levanta la vista. Se puede ver algo que vuela desde el claro en dirección a SCP-359. A su alrededor se puede ver un aura azul claro y suave. A medida que se acerca, G1 se da cuenta de lo que es y empieza a correr hacia la ruta estatal que tiene delante. Oh Dios, 3, no te atrevas. Eso es una orden. No creo que puedas reportarme después de esto. G23 pasa volando junto a G1 sobre el arma 359-9, logrando a duras penas mantener su agarre sobre ella. Una vez que comienza a acercarse a la ruta estatal, G23 empuja hacia abajo la punta del arma, apuntando a SCP-359. Aún siguen adentro, 3. Espera, ¿qué? El arma 359-9 colisiona con SCP-359, detonando. La explosión resultante envuelve tanto a SCP-359 como al VTF. Grandes trozos del cuerpo de SCP-359 salen volando tras la explosión. Un VTF carbonizado, pero aún intacto, sale volando también, golpeando el suelo y rodando un poco antes de detenerse. G1 cae de rodillas al ver la escena. Se oyen sollozos ahogados. Después de un momento, G1 tantea y desactiva su cámara corporal. Un tiempo desconocido después, G1 reactiva la cámara corporal. Está caminando por el bosque mientras carga equipo de excavación, que presumiblemente recuperó del VTF. Registré el coche. 18, se quemaron vivos. Maldita sea, 3, tenía que haber una forma mejor. Solo necesitaba ese resplandor de gloria, primero y ahora esta mierda. Estoy yendo a... No me importa si el protocolo dice que tengo que llamar a geología para cavar un agujero y toda esa mierda. He perdido a demasiada gente para esto, no hay ninguna manera que no sea la primera persona en entrar. G1 llega al agujero y prepara el equipo de excavación, sin dejar de murmurar en voz baja. Después de 5 minutos de juguetear con el dispositivo, se activa y comienza a cavar. Listo. Voy a llegar a ese maldito Efesio antes que nadie. Tengo que ver con mis propios ojos si realmente valió la pena toda esta puta mierda. Se oye un fuerte pitido. Batería baja. Lo encenderé cuando esté allí. G1 reactiva la cámara corporal, iluminando el túnel de tierra por el que se arrastra. Se oye la respiración agitada de G1. Habla entre jadeos. Está jodidamente caliente aquí abajo, estoy realmente cerca ahora. El túnel se ensancha, permitiendo a G1 estar de pie. Al final del túnel se puede ver una puerta que presumiblemente conduce a SCP-359-A. Las lecturas indican que la temperatura alrededor de la puerta es de unos 21 grados Celsius. Ahí está, maldita sea. Dios, ¿sabes cuánta gente murió, cuánto equipo se arruinó, cuánto maldito dinero se gastó para llegar a ti? Más vale que ese metal valga la pena. G1 alcanza el pomo de la puerta. Cuando intenta girarla, el pomo se desprende y cae al suelo. Un último reto, ¿eh? No puedes detenerme tan fácilmente. G1 retrocede antes de embestir la puerta, con los hombros por delante.
G1 repite esto 3 veces antes de que la puerta se abra con un chirrido. Casi inmediatamente, una cacofonía de sonidos surge de detrás de la puerta. Se oyen gritos de animales heridos, objetos que caen y golpean el suelo, y crujidos de metal. Al cabo de un rato, los ruidos empiezan a cesar, hasta que finalmente se hace el silencio. G1 agarra vacilantemente el lado de la puerta, abriéndola lentamente. Fotograma de la cámara corporal de G1. La puerta se abre a un ecosistema subterráneo, muy parecido al de la superficie. Al mirar hacia arriba se ve el cielo, a pesar de que SCP-359-A está a varios metros bajo tierra. A lo lejos, se ve una masa de agua. Desde la perspectiva de G1, la estructura parece interminable. ¿Acaso yo? A lo largo de SCP-359-A, múltiples estatuas de animales están presentes. Muchos de ellos estaban representados en el proceso de actividades mundanas, mientras que otros parecían estar en un estado de miedo y pánico. La mayoría de las estatuas que representan organismos aviares estaban en pleno vuelo y parecían haberse estrellado contra el suelo. Todas las esculturas estaban cubiertas de óxido, excepto los ojos. Se podía ver que sus ojos aún se movían. G1 hace silencio. G1 cubre y apaga la cámara corporal. Fin del registro. El análisis de las esculturas dentro de SCP-359-A reveló que todas estaban construidas exclusivamente con efesio, y que los ojos estaban hechos de plata. La teoría más aceptada entre el equipo de investigación de SCP-359 es que SCP-359-A albergaba un ecosistema formado por animales construidos con efesio, y que la repentina exposición al aire exterior, y por tanto al oxígeno, hizo que las construcciones se oxidaran casi instantáneamente. El análisis de las plantas del SCP-359-A reveló que todas habían sido modificadas genéticamente. Eran incapaces de realizar la fotosíntesis, pero todavía eran capaces de absorber oxígeno. 2 construcciones de efesio localizadas dentro de SCP-359-A. Como el efesio ya había sido utilizado para animar estas esculturas, no puede ser cosechado por la Fundación. A pesar de ello, las construcciones fueron trasladadas fuera de SCP-359-A, y enviadas al Área 34. Los restos de los miembros de Gamma 27 fallecidos fueron recuperados y recibieron un funeral apropiado. Los restos de SCP-359 fueron recogidos y enviados al Área 34 para su almacenamiento. El sitio provisional 359 se encuentra actualmente en proceso de clausura y reubicación de sus activos a otras instalaciones de la Fundación. SCP-359-A y el túnel que conduce a él han sido sellados de nuevo y se ha establecido un perímetro de seguridad básico a su alrededor. La reclasificación de SCP-359 y SCP-359-A a desmantelado se encuentra pendiente.